Buenos días, licenciado. Bien, ahora veremos la parte que corresponde dentro del continente americano, el Polo Norte. Vamos a ver de qué el Polo Norte está ubicado, como su nombre indica, al norte del planeta, ¿no? Y corresponde toda esta parte que está determinada por el casquete polar. Y este justamente coincide con el eje de rotación y está opuesto al polo sur. Eso significa de que las fronteras polares son las últimas fronteras y por las mismas características climatológicas que tiene, hace de que sean, es decir, lugares a veces hasta inhóspitos por esas temperaturas tan bajas que a veces pueden llegar hasta 50 grados bajo cero. Y esto hace también de que este sector sea considerada como poseedora de una naturaleza salvaje, misteriosa, y que lógicamente hoy en día también hay ofertas turísticas hacia el Polo Norte, pero a los lugares donde casi no hay accesibilidad, solamente trabajan los centros de investigación. El Polo Norte geográficamente es una zona que queda circunscrita entre los paralelos 66 y 90 de la latitud norte. Está situada en el océano Ártico, toda esta parte, donde el mar está cubierto por un casquete de hielo o banquisite, ¿no? Entonces, por eso que llamamos nosotros el casquete polar, porque debajo existe, en este caso, está el mar Ártico y como mar, ¿no? Formando un mar más, entonces sus aguas son bastante salitrosas. El Polo Norte geográfico es el único lugar de la Tierra donde todas las direcciones son sur, el punto donde se unen los meridianos terrestres. Eh, es decir, de que esto se parte desde el Polo Norte, ¿no?, hacia el Polo Norte, hacia el Polo Sur, y ahí tenemos justamente los ejes, ¿no? Si nosotros vemos una graficación, vamos a ver de que el Polo Norte está constituida y el propio casquete polar acá, y una parte lógicamente va a dar hacia el sector de la América y también otra porción de este va a dar hacia el sector de Europa y especialmente hacia el sector de la estepa rusa, ¿no? Como podemos apreciar en esta fotografía satelital, vemos de que gran parte del casquete está ubicado hacia el continente americano. Y aquí podemos ver también las características de los glaciares y cómo estos
año que pasa, con el cambio climático, cada vez van disminuyendo el volumen, ¿no? Que debería tener, se están deshielando y eso hace justamente de que los volúmenes de agua de los océanos vayan siendo, es decir, vayan recibiendo el deshielo del Polo Norte. Y a consecuencia de esto son los grandes problemas que tenemos en todo el sector, especialmente en todo este sector de la parte sur, del sur de Estados Unidos, del sur de México y especialmente en el sector del Golfo de México y también en la parte de Centroamérica, ¿no? Todos los grandes problemas por el cambio climático, los tizones, los vientos, los huracanes, etcétera. ¿Cómo llegar al Polo Norte? Hay diferentes opciones para poder llegar. Una que puede ser desde saliendo por Estados Unidos, de cualquier aeropuerto, puede ser de Miami, puede ser de Nueva York, puede ser de Washington, para llegar directamente hasta Alaska. Pero también hay opciones para salir desde Europa como punto de partido. Tenemos la salida desde Madrid, es decir, del aeropuerto de Barajas, o también de Barcelona hacia Long Beach, ¿no? Hacia Noruega. Esto se tiene que hacer vía Oslo en un vuelo regular. Después se parte en un Anton 74 hacia la base de Borneo, situada en el meridiano 89. Se hace una ruta hacia el Polo Norte tras ser depositados a 100 kilómetros de este, llegando finalmente al Polo Norte. La duración del viaje de ida y vuelta al Polo Norte es de aproximadamente 12 días. Para hacer este viaje tenemos que ir muy bien preparados con un grupo de exploradores, es decir, no cualquiera puede llegar allá, sino que tienen que haber guías exploradores que conocen perfectamente las rutas, los sectores donde se está permitido realizar las visitas turísticas y también poder observar, en este caso, la fauna, ¿no? Se necesita, lógicamente, si el clima como es bastante frío, se necesita ropa muy bien abrigada y un equipaje que no sea muy pesado y, lógicamente, de una brújula. Dentro de los ecosistemas, tenemos el ecosistema de biocenosis, es decir, en este caso la fauna animal del Polo Norte son especies endémicas. Y al decir que son especies endémicas, decimos que son especies propias de este lugar y que no hay en otro, ¿no? Son propias de ese lugar. Entonces son especies endémicas propias de la región, caracterizándose la mayoría de los mamíferos por el pelaje blanco, y es un pelaje bastante abundante, puesto que lo utilizan de camuflaje para protegerse o atacar a sus presas. En este caso, para protegerse de esos fríos tan bajos y también, es decir, para protegerse de sus presas, de sus atacadores, ¿no? No nos olvidemos de que estos animales viven tanto en la parte del casquete polar, en la parte de la superficie del casquete polar, como también, es decir, requieren de tener que pasar tiempo en el agua, en este caso en el mar Ártico, ¿no? Las principales especies de este lugar son el oso polar, al que lo ven acá. Tenemos la foca, tenemos la morsa, tenemos el reno, tenemos el elefante marino y tenemos también el león marino. Es decir, estas especies son propias del lugar, ¿no? Es por eso que ya decimos es un ecosistema único de biocenosis, donde las especies actualmente, y ese es el gran problema que se tiene, muchas de ellas también están empezando
a ser consideradas especies en extinción. ¿Alguna pregunta? No, dicen todo bien. Perfecto. Acá tenemos a uno de los principales representantes de la fauna mayor salvaje, en este caso al oso polar. Es el mamífero más fuerte del Polo Norte. Se alimenta de todos los animales árticos, excepto de los osos y lobos. A pesar de esto, su comida favorita son las crías de focas y los renos. Una característica fundamental que tienen los osos es de que no pueden tomar agua. Y ellos necesitan bastante líquido para poder mantener su sistema inmune, ¿no? Inmunológico. Y esto se debe a que el agua allá es salada. Entonces no pueden ingerir el agua salada y esto si tomaran el agua salada, les acidaría mucho el estómago y los animales no lograrían sobrevivir mucho tiempo. Es por eso que los animales, es decir, se proveen de los líquidos y los flujos de sus víctimas, es decir, de la sangre de sus víctimas. Ese es el líquido que ellos beben y les permiten sobrevivir. Los osos polares están amenazados por la caza y por la acumulación de contaminantes en el hielo y la atmósfera ártica y el calentamiento que se está presentando en este último decenio. Y lógicamente que estas especies decimos que van a entrar a una etapa de extinción porque el mayor depredador, hay dos grandes depredadores, uno es el hombre y el segundo es el cambio climático. Entonces cada vez ellos tienen que empezar a irse más hacia los sectores donde hay mayor nieve, ¿no? Y lógicamente también donde puedan tener mayor acceso a sus presas para poder alimentarse y también para poder nutrirse de ellas. Cada vez se hace más dramática la situación, puesto que, como decíamos hace rato, el cambio climático está haciendo estragos en todos estos sectores y donde antes se veían una parte de sectores montañosos que en el fondo eran glaciales, ¿no? Eran glaciales, pero hoy estamos viendo que sí tienen cierta parte del componente geográfico montañoso y que estaban recubiertos por capas de hielo desde hace millones de años, pero hoy en día estas se están derritiendo. Entonces, eso también afecta muchísimo a todas estas especies y lógicamente que repercute también en todos los diferentes ecosistemas del planeta. La foca, acá tenemos una cría de foca y aquí también tenemos otra cría de foca. La foca es carnívora, se alimenta fundamental de peces, calamares y moluscos. Otra de las características fundamentales es que vive en grupos, no pueden vivir aisladas. Es un excelente nadador de pecho y de espalda, bucea y alcanza profundidades hasta de 60 metros bajo el nivel del agua y puede permanecer bajo el agua entre 10 a 15 minutos y esto justamente le permite poder pescar a sus presas y poderse alimentar de ellas. Una de las grandes maravillas para la vista, ¿no? Y para la observación y por la cual los turistas se trasladan es justamente las auroras boreales. Especialmente en el mes de febrero, cuando es invierno en el Polo Norte,
hay un fenómeno atmosférico precioso, la aurora boreal. En las largas noches del Polo Norte se puede ver el cielo lleno de luces, de colores, en un movimiento constante. Y esto es debido en que el Sol produce pequeñas explosiones que entran en los polos y por eso se ve el cielo lleno de colores. Esa es la aurora boreal, multitud de colores en un cielo y que realmente impacta mucho a la vista. En relación a los habitantes del Polo Norte, los habitantes han sido los esquimales, que han podido adaptarse a esas inclemencias de ese clima tan inhóspito, ¿no? Y lógicamente que como grupo, como grupos originarios, han tenido una cosmovisión muy diferente al resto de los pueblos que pudieran haber estado habitados más hacia el sur del Polo Norte, es decir, hacia el norte del Canadá, ¿no? Los esquimales tenían un idioma propio y una religión. El idioma de los esquimales es el inuit y su religión principalmente se basa en ritos. Los ritos más importantes eran los concernientes a la caza y a las representaciones de los protectores, de los dioses sobrenaturales de la casa y de la tierra y lógicamente en el mar, ¿no? Entonces, ellos tenían, en este caso, sus rituales, sus ceremoniales, donde adoraban al sol, adoraban la casa, adoraban también a ciertos glaciales y principalmente ellos se proveían tanto la alimentación como la ropa y también el combustible para poder, es decir, alumbrar y cocinar sus alimentos de sus presas, ¿no? En este caso, de los osos, de las ballenas, de las focas, etc. La alimentación en el frío de las tierras del norte, donde no crece ninguna planta, lo único que puede hacer para sobrevivir es cazar y pescar. Es muy característico de ellos el andar con grandes pesos, los que utilizan para acosar a las presas. De los animales que cazan, lo aprovechan todo, la carne, la grasa, el piel, los huesos y los intestinos. Su dieta habitual era carne hervida, pero lo lento de este procedimiento y la escasez del combustible animal que precisaban los obligaban con frecuencia a comer carne cruda y carne congelada, fría. En algunos casos se ha visto de que inclusive había algunos sectores donde ellos lograban desarrollar salinas, es decir, a pesar de del extremo del frío, lograban un poco, es decir, las aguas del mar Ártico, como eran saladas, poderlas de alguna manera evaporar y para poderse quedar con algo de sal provenientes de las aguas del mar, ¿no? Su hábitat, es decir, sus viviendas, ¿no? Las llamaban, son llamadas iglús, son viviendas de forma semiesférica, hechas con bloques de hielo. Es necesario que estén aisladas del viento. Los esquimales las construyeron parcialmente bajo tierra, y era fundamentalmente para que estén mejores protegidos. Aún con esas protecciones, el frío podía entrar cada vez que alguien abriera la puerta para entrar a la casa, ¿no? Por eso a las casas esquimales se entra por un túnel muy largo que está construido debajo del nivel de la casa para no dejar escapar el aire caliente del interior.
El espacio del túnel se aprovecha para almacenar la carne congelada, los utensilios de la cocina. Dentro de la casa el calor se mantiene quemando aceites de foca y de ballena. Es decir, que el combustible, el principal combustible que ellos utilizan es la grasa de las ballenas y de la grasa de las focas. No nos olvidemos de que para la fabricación, por ejemplo, de las velas tradicionales, que nosotros las compramos en cualquier tienda, la materia prima para la fabricación de la vela es la espelma. Y la espelma se provee justamente de la grasa de las ballenas. Entonces, ellos tenían, cuando la comunidad cazaba una ballena, entonces aprovechaban hasta la grasa, los intestinos, la sangre, es decir, aprovechaban todo, pero todo de la presa para poderse alimentar y también para poderse proveer el fuego, que como veíamos y decíamos, a veces era también muy escaso para poder cocer los alimentos, porque no nos olvidemos que a mayor temperatura bajo cero, ¿no? Entonces la cocción es muchísima más lenta. ¿Alguna pregunta? Lisa, en la actualidad, ¿cómo es la población en el Polo Norte? O sea, está, ¿hay mucha población o hay poca? Es decir, no hay mucha población, ¿no? Como el clima es totalmente frío, entonces sí han quedado los descendientes de los esquimales. Eh, no hay poblaciones muy grandes, ¿no? Pero todo pasa en el tiempo, ¿no? Todo cambia en el tiempo. Es Y decir, para, perdón un segundito. En esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahora, aquí podemos ver por lo menos algo de vegetación. Una vegetación totalmente rala, pero que se ha adaptado al medio, ¿no? A pesar de eso, miren cómo están construyendo todavía sus iglús con el hielo, con bloques de hielo, pero como decíamos, todo cambia. Cambia porque también ha cambiado la vida, ha cambiado la forma de transporte. Y hoy a eso vamos a la pregunta que usted me hacía. Hoy en día podemos ver que la situación ha cambiado. Antes ellos tenían que trasladarse en trineos jalados por perros, ¿no? Hoy en día tenemos los trineos a motor. Hoy en día pueden llegar a pescar de esta manera. Es decir, hacen un agujero con ciertos equipos, hacen un agujero en el casquete, ¿no? Y pueden meter luego inclusive los implementos de pesca, en algunos casos las redes, ¿no? Para poderse proveer. Las aulas de los colegios son estas, que ya están aclimatadas totalmente, es decir, que tienen calefacción, ¿no? Y las viviendas, en muchos, o casi en todos los casos, de esos iglús que eran, esas viviendas que eran construidas eminentemente con bloques de hielo, hoy en día tenemos este tipo de viviendas. Ahora sí, ¿verdad? Buenas tardes, Licen, ¿cómo le Buenas va? tardes, ¿cómo está usted? Digamos que la tecnología ha aflorado también en este lugar, ya que tenemos que considerar las grandes demandas de científicos y personas que se instalan por tiempo indefinido a hacer investigaciones. Tengo entendido que investigan acerca de animalitos que se originan en el Polo Norte, también del suelo. Entonces, evidentemente las personas tienen que dar las comodidades necesarias, ¿verdad? Para que Claro, estas personas se instalen ahí. Es un ingreso también, ¿verdad? claro, es decir que se han creado muchas bases y muchos centros de investigación
Y no solamente, es decir, de varios países, ¿no? Una cosa similar, por ejemplo, que esta nosotros vemos en el Polo Sur, hacia el sector del Estrecho de Magallanes, entre Chile y la Argentina, mucho más abajo, ¿no? Ahí, en el fondo, llegaría a ser tierra de nadie. Es decir, ningún país tiene derecho soberano sobre esos espacios. Entonces, inclusive hay misiones chinas, hay misiones japonesas, europeas, rusas, norteamericanas, que tienen sus centros de investigación, porque lo que buscan fundamentalmente, y la investigación que buscan fundamentalmente, es establecer las diferentes eras geológicas por las cuales ha atravesado el planeta, ¿no? La Tierra. Entonces, el principal lugar para poder encontrar esta información es en el Polo Norte o es en el Polo Sur. Sí, por ejemplo, en el caso del Cañón de Colorado, en Nevada, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, sí se pueden ver según la sedimentación de los diferentes colores que pueda darnos, es decir, la sedimentación del volumen de la acumulación de tierra y de masa de tierra por los colores, se puede ir determinando los estratos, ¿no? Pero realmente en un lugar donde es totalmente virgen y que se puede hacer investigaciones mucho más desarrolladas, justamente es en el Polo Norte y en el Polo Sur. Es por eso que lógicamente estos centros de investigación les han dado mejores condiciones de habitabilidad a sus investigadores, porque inclusive, pero ellos tienen que trasladar, ¿no? Trasladan todo el combustible vía aérea y después tienen que trasladar el combustible, sea vía, es decir, por movilidades, ¿no? La gasolina, el diésel, o en muchos de los casos también en este tipo de medios de transporte, si la situación es mucho más y la superficie es mucho más compleja del casquete, entonces para poder transportar el combustible, y ellos tienen generadores ¿no? que les permiten generar luz, energía, etcétera. Y en algunos casos también estos centros tienen señal de Wi-Fi, antenas parabólicas, etc. Es decir, la tecnología ha favorecido muchísimo para todos estos lugares, ¿no? Pero sí decimos que inclusive todavía hay la posibilidad y ha ido en crecimiento en estos últimos 20 años de la oferta turística hacia el Polo Norte. Lógicamente que para la parte turística también se han ido todavía y se utilizan todavía los sistemas tradicionales de transporte. Sí, a los turistas se los puede llevar, se los lleva en aviones, en hidromotores, etcétera, pero hay ciertos tramos que se los va a llevar todavía con trineos jalados por perros, porque lógicamente lo que se quiere hacer es poner en valor el atractivo turístico. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay preguntas? No, Licen, todo bien. Perfecto, entonces nos vemos el día viernes. Yo les voy a pasar, por favor, por el WhatsApp, si es que un poquitito nos retrasáramos. Ya tengo cita, mi esposa con su tratamiento, entonces voy a pedirles, por favor, con anticipación, les voy a avisar si vamos a retrasar unos 15 minutos o algo más o una media hora el inicio de clase. ¿De acuerdo? Listo, licenciado. Perfecto, que les vaya bien, hasta luego, cuídense mucho, no salgan a fasear, no salgan a visitar a nadie, se pueden contagiar. Gracias, Licen. Que tenga linda tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Cuídense Licen. mucho. Hasta luego.